Hola a todos una vez más, damos muchas gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar aquí en su casa compartiendo su palabra a través de las redes sociales y gracias al Señor porque ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Yo soy el pastor David Ríos y actualmente estamos sirviendo en la iglesia bautista de Southside Baptist Church aquí en San Antonio, Texas, al sur de la ciudad. Y si algún día tienes la oportunidad de visitarnos, nos gustaría que vinieras para conocerte. Tenemos servicios completamente en inglés con nuestro pastor, con nuestro senior pastor, nuestro pastor Albert Byron, y también con el copastor Thomas Cantú. Y tenemos servicios en español con tu servidor. Así que si alguna tiene la oportunidad, nos gustaría conocerte y que vinieras por acá. El día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre lo que Dios está esperando de nosotros, lo que Dios busca de nosotros. Y sobre todo por lo que está pasando, ¿no? Alrededor del mundo y todo esto que sucede ahora. Pero bueno, vamos a comenzar y voy a leer como lo hago generalmente, utilizando un versículo para dar introducción a lo que es la predicación. Y la lectura de esta mañana está en Esdras, en el libro de Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2. Y lo voy a leer yo de la siguiente manera, dice la palabra de Dios así. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y bueno, el capítulo 5 de Esdras comienza hablándonos de la reedificación del templo. Porque es importante recordar que el pueblo de Israel había sido cautivo por Nabucodonosor, el rey de Babilonia de ese tiempo. Y habían estado ahí cautivos por toda una generación. Es decir, la palabra de Dios dice que estuvieron cautivos por 70 años. Toda una generación estuvieron cautivos porque ellos se alejaron de las cosas de Dios. Y ellos estuvieron ahí separados de su pueblo. Pero ahora que ellos son liberados, ahora que está un nuevo rey y los deja libres, el rey Ciro, ahora les da su libertad. Entonces ahora ellos tienen esa bendición de reedificar el templo de Dios. Ahora ellos pueden reedificar el lugar donde ellos adoraban, ahora ellos pueden hacer lo que les gustaba, regresar a donde ellos eran, de donde habían sido extraídos. Pero ahora se enfrentan con el proceso de la reedificación. Y mira, es algo muy interesante porque quizá nosotros nos vamos a encontrar en este proceso de la reedificación. Mira, cuando tú tienes un proyecto, cuando tú quieres construir algo, generalmente utilizas una superficie plana para levantar los cimientos, para construir, ya sea que lo hagas con ladrillo, ya sea que lo hagas con madera, pero utilizas una superficie plana para construir. Y aunque es difícil, lo puedes hacer porque es una superficie plana. Pero cuando vas a reconstruir es un proceso más diferente y es un proceso quizá un poco más difícil porque ahora tienes que tumbar y derrumbar lo que ya estaba hecho, quitarlo y luego empezar a construir. O sea, es un trabajo doble, es quitar lo que ya estaba y luego comenzar a levantar nuevamente. Y probablemente nosotros nos vamos a enfrentar en ese proceso ahora que estamos a punto de salir. Miren, esta semana tuvimos una reunión aquí en la iglesia, los pastores y nos reunimos con los diáconos para tomar una decisión sobre qué es el rumbo que va a tomar la iglesia. Y primeramente Dios, el próximo domingo, que es día 24 de mayo, vamos a tener nuestro primer servicio formal, con muchas restricciones y con un cierto número de miembros nada más. Y con muchas, como repito, con muchas restricciones, vamos a tener nuestro servicio. Nos vamos a encontrar ahora en el proceso de reedificar. Y no solamente nosotros, todas las personas estamos en ese proceso. Y quizás suena algo difícil de hacer. Quizás estamos pensando, es que es algo muy difícil. Sí, quizás es algo que estamos esperando, pero ya cuando llegue el momento, ok, vamos a encontrarnos qué recursos tenemos para volver a reedificarnos. Y entonces vamos a ver las personas que estaban acostumbradas a un estilo de vida, si van a volver a tener lo que tenían antes o no. Quizá ya no vas a tener el mismo trabajo de antes, quizá ya no vas a tener algunas cosas, quizás es difícil pensar otra vez en volver a tener lo que tenía antes. Ahora lo perdí, ahora ya no lo tengo. Híjole, es difícil, perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí mi auto, no sé, perdí mi buen crédito, no lo sé.
y volver a reconstruirlo, a reedificarte. Es difícil, pero tenemos que poder hacerlo, porque tenemos la bendición de que Dios está con nosotros. Mira, antes de continuar, antes de entrar al mensaje, déjame te digo algo. En alguna ocasión de mi vida, hace mucho tiempo, yo trabajaba en una empresa. Y en esta empresa nosotros teníamos que buscar a clientes y teníamos que hacer llamadas y teníamos que trabajar en esta área. Y todas las mañanas teníamos una junta para saber cómo nos había ido el día anterior. Para checar los resultados, para revisar los números, para revisar cómo estaba todo yendo. Los proyectos que teníamos, presentarlos. Todas las mañanas teníamos una junta, todas las mañanas. Y recuerdo que en la pared ahí de la entrada de la oficina, nuestro supervisor había puesto un pedacito del poema de Rudyard Kipling. Ahí lo puso. Y todas las mañanas yo recuerdo que cuando llegaba me paraba y lo leía. Porque a veces el día anterior no había sido muy bueno. A veces las personas no los habían recibido, a veces habían hecho citas, no habían ido a las citas, no habían ido a verte, no te habían recibido. Y había sido un día difícil. Así que ese pedazo del poema estaba ahí y todas las mañanas yo llegaba y lo leía. Y te voy a compartir lo que dice ese poema. Y solamente es una porción. Pero eso a mí me ayudaba para recordar que tenemos que seguir adelante y que todos los días tenemos que poder reconstruirnos. Y la fracción del poema dice así. Y yo me paraba y lo leía y decía así el poema. Dice, cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir. Cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir. Cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar. Cuando ya el dolor te agobie y no puedas más sufrir. Descansar acaso debes, pero nunca desistir. Y créanme que esas palabras que yo leía ahí cada mañana me ayudaban a recordar que tenemos que reedificarnos y tenemos que renovarnos todos los días. Y es lo que Dios nos quiere enseñar ahora. Lo que viene tiene que ser diferente de lo que pasó. Ayúdenme a orar, por favor, para dar inicio a la predicación y guiarnos un poquito más sobre lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Padre Santo y Dios bueno, nos acercamos a tu presencia y rogamos por tu infinita misericordia que nos hables el día de hoy. Te pido que calles mi boca, que seas tú quien hable y que nos ministres a todos de igual manera. Porque te lo suplico, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para continuar hablando un poquito más de esto y para entender un poquito mejor, vamos al libro de Ageo, que se encuentra casi al final del Antiguo Testamento y que forma parte de los profetas menores. Había un maestro del seminario que decía, profetas menores, mensajes mayores. Y tenía mucha razón. Tienen unos mensajes muy poderosos, ¿no? Y lo que Ageo nos quiere enseñar es la continuación de lo que estábamos viendo en Esdras, que es tiempo de construir, de reconstruir. Pero más aún importante, es tiempo de escribir nuevas glorias. Es tiempo de escribir nuevas glorias. Porque cuando abras la puerta de tu casa y salgas al mundo real, cuando vuelvas a tus actividades, entonces te vas a encontrar con esta situación que nos encontramos la mayoría de los seres humanos. Oh, ya no tengo lo que tenía. Oh, cuando yo trabajaba en ese lugar y me iba tan bien y ganaba tan bien. Oh, cuando la vida era tan diferente. Oh, yo me acuerdo mi negocio que tenía tan próspero, pero vino esta situación y me lo quitó. Oh, yo me acuerdo que... Y Dios dice, ya basta. Porque esas son las antiguas glorias, esas son las glorias que ya pasaron. Pero ahora tienes que enfocarte en las nuevas glorias, en las glorias que van a venir. Ahora tienes que enfocarte en escribir nuevas glorias, en pensar en lo que vas a hacer. Y voy a leer este pasaje y este texto que creo que nos va a dar un poquito mayor de comprensión. Y dice Ageo capítulo 2, versículo 9, dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que la gloria que pasó ya se quedó atrás, pero la gloria que viene va a ser mucho mayor de la que pasó. Así que Dios está prometiendo que las nuevas glorias que vas a escribir van a ser mucho más grandes que las que pasaron en tu vida. Las oportunidades que vas a tener ahora te aseguro que van a ser más grandes que las que tenías antes. Te aseguro que cuando confías en el Señor, Dios cumple su promesa. Pero voy a dividir este versículo y voy a dar tres explicaciones
de esta parte, de esta porción de la Biblia. Y siempre les he explicado que tú puedes encontrar muchas más explicaciones, pero yo solamente voy a hablar de 3 puntos que vamos a encontrar en este versículo de Ageo capítulo 2, versículo 9. Y lo voy a leer yo nuevamente, dice la palabra de Dios así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y me gustaría que me ayudes y te traslades conmigo a esa parte de la historia y que pienses por un momento cómo se sentía el pueblo de Dios. Repito lo que te decía al principio de la predicación, al inicio del mensaje. Ellos habían sido cautivos por 70 años. Una generación completa fue cautiva y ahora son puestos en libertad. Se cree que desde Babilonia hasta Jerusalén tenían que hacer una caminata de aproximadamente 3 meses para llegar a su casa. 3 meses caminando de día y de noche para llegar a su casa. Así que ellos llegan cansados, llegan devastados, llegan de estar en cautiverio y ahora se encuentran con que tienen que reedificar el templo de Dios. Y cuando ellos están ahí enfrente, ayúdame a pensar por un momento que estamos nosotros ahí. Imagínate que estamos ahí entre el pueblo y vemos las ruinas del templo y pensamos, ahora tenemos que levantarlo, tenemos que reedificarlo. ¿Te imaginas cómo se sentían ellos? Porque no tenían los recursos para dejar el templo tan hermoso como solía estar. A pesar de que el rey les había regresado lo que había robado, porque si tienes la oportunidad de leer el capítulo 5 o 6 de Esdras, te va a explicar que eso fue lo que pasó. El rey los deja ir y les regresa sus utensilios para que ellos reedifiquen el templo, para que invoquen el nombre de Dios y pidan por este rey. Aunque traían las cosas que les habían robado, no tenían ni siquiera la madera, no tenían el lino fino, no tenían las cosas con las que lo habían hecho, no tenían las maderas exóticas, no tenían muchas cosas con las que el rey Salomón había construido el templo de Dios. El templo de Dios era majestuoso, era algo inimaginable. Tenía oro, tenía piedras preciosas, tenía plata. La palabra de Dios lo describe. Y ahora ellos se enfrentan a tener que reconstruirlo con las pocas cosas que traen, sin energía, cansados y sin los recursos quizá. Y dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Y luego aparte de eso, las personas que estaban alrededor, los pueblos que vivían alrededor, los desanimaban constantemente. Y se reían de ellos pensando, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, no puedes hacerlo, no va a quedar como estaba antes. O sea, quítate de la mente eso. Y pienso y creo que tristemente muchos de nosotros nos vamos a enfrentar a esa situación. Cuando tú quieras empezar y reconstruirte, te aseguro que muchas personas se van a reír de ti. Y te aseguro que muchas personas te van a decir, olvídalo, déjalo. No lo vas a hacer otra vez. Ya, mira, ya pasó esto, ya enfócate en otra cosa. Y van a querer desanimarte. Y te van a querer quitar tus sueños y te van a querer robar tus glorias. Y te van a querer centrar en lo que tenías antes. Y esto aplica para todas las áreas de la vida. Porque a veces como líderes cristianos solamente vivimos de glorias pasadas. Oh, cuando nuestra iglesia era próspera antes de que pasara esto, pero pasó esto, la gente se disipó. Hey, escribe nuevas glorias. También pasa en el ámbito laboral. Oh, cuando yo tenía mi buen trabajo, pero me despidieron y ahora tengo que aplicar para uno nuevo. Hey, escribe nuevas glorias. Es tiempo de que dejes eso atrás y te enfoques en lo que viene. Y que no escuches a las personas ni lo que te digan, ni lo que piensen de ti. Hey, tú solamente enfócate en lo que Dios piensa de ti, en lo que Dios te dice que va a hacer de ti. Porque Dios lo dice y lo va a cumplir. Imagínate, el pueblo tenía que hacerlo. Pero Dios les dice, no se preocupen, yo les aseguro que esta casa va a quedar mejor que la de antes. Y era la promesa de Dios. Pero tienes que enfocarte en lo que Dios dice. No en lo que dicen las personas, no en lo que vayan a decir de ti, no en lo que vayan a pensar de ti. Mira, hace algún tiempo yo leía una pequeña historia y se me hizo me llamó mucho la atención. Y la historia dice que en una ocasión andaban unas ranitas jugando en el lodo, andaban jugando ahí, mojándose en la lluvia que había caído. Y de repente una de las ranitas, de las más chiquitas, cae en un pozo muy profundo
que estaba lleno de lodo. Y entonces las otras ranitas empiezan a tratar de ayudarla, pero la ranita era muy pequeña, no alcanzaba a saltar, no alcanzaba a salir del pozo. Así que van corriendo y le hablan a su mamá y le hablan a su papá y le hablan a los vecinos, y viene toda la comunidad de las ranas y están ahí alrededor del pozo viendo a la ranita cómo está saltando y no alcanza a llegar. Y entonces le dicen a su mamá, ¿sabes qué? No va a poder salir, es muy difícil, y si alguien se mete va a quedar atorado también. Y entonces la mamá se acerca junto con todas las otras ranitas y entre todos le empiezan a gritar, ranita, ya no saltes, ya no saltes, vas a gastar tu energía, ya espérate a ver qué pasa. Y la ranita solamente las miraba y entonces como desconcertada seguía saltando. Y luego toda la gente le decía, ranita, ya, para, ranita, te estás desgastando, te estás golpeando tu cuerpo, te vas a morir más pronto, espera ahí a ver qué pasa. Y la ranita la veía y seguía saltando y seguía intentándolo y salta y salta. Y todos están gritando, ya no lo hagas, déjalo ya, olvídate de eso. Y en una de esas, milagrosamente, la ranita llega a alcanzar, llega a saltar y se alcanza a agarrar de alguna parte y luego de la otra y sale como puede, milagrosamente. Y entonces se revuelca toda y van todas a abrazarla, a correr con ella. Y, ranita, qué bueno que saliste. Y entonces la lavan, la bañan y le dicen, ranita, ¿por qué nunca dejaste de saltar? Si nosotros te decíamos, ya no saltes, ya para. Y la ranita se queda toda desconcertada, dice, no, miren, lo que pasó es que cuando caí, pues me cayó lodo en los oídos. Yo no escuchaba nada. Yo solamente veía que se movían y yo pensaba que me estaban dando ánimo. Y yo decía, no, ¿cómo les voy a quedar mal? Eso es lo que tienes que hacer. No escuches lo que te dicen. ¿Sabes qué? Ponte lodo en las orejas y tú sigue intentándolo. Porque es tiempo de que escribas nuevas glorias y dejes las que ya pasaron. Voy a continuar con el mismo versículo, la segunda parte dice, ha dicho Jehová de los ejércitos y dará paz en este lugar. Dios lo ha dicho. Y luego dice, y dará paz en este lugar. Y cuando pensamos en la palabra paz, tranquilidad, híjole, Dios dará paz en este lugar. Cuando vemos la situación como está todavía, cuando vemos los números en el periódico, en las noticias, en el internet, en el media, donde tú lo cheques, dices, híjole, en lo último que puedo pensar es en paz. Porque veo mi cuenta en el banco y no creo que vaya a tener paz en los próximos meses. Veo los biles que se me están juntando, no creo que vaya a tener paz. Veo eso, no creo, hermano, discúlpeme, pero el último que pienso es en tener paz. Y esta semana cuando tomábamos la clase, porque hemos estado teniendo clases a través de algunas aplicaciones online y lo tenemos en vivo, yo les explicaba a los hermanos que cómo tener ánimos en este tiempo, cómo tener ánimo en estos momentos tan difíciles y tan duros. Cómo podemos tener ánimo cuando las cosas no están pasando como queremos. Y yo les decía, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Piensa qué es lo peor que puede pasar. Sí, se me van a juntar los biles, se me va a dañar mi crédito, quizá. Sí, a lo mejor voy a perder algunas cosas, sí, quizá. A lo mejor voy a hacer, sí, quizá. A lo mejor va a haber unos cambios en tu vida. Pero Dios está contigo y te aseguro que tarde que temprano la gloria postrera será mayor que la primera. Te aseguro que tarde que temprano Dios va a acomodar las cosas para que todo vuelva a la normalidad y aún mejor que la normalidad, aún mejor de lo que conocías. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios lo promete, porque hasta el día de hoy nunca nos ha dejado Dios. Y podemos decir, como dijo el pueblo de Dios ahí en el libro de Samuel, Ebenezer, Ebenezer, hasta el día de hoy Jehová nos ha ayudado. Hasta el día de hoy Dios nos ha sustentado. Y te aseguro que no ha pasado un día sin que la provisión de Dios esté sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu casa. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas. Sí, quizá va a haber unos cambios, pero sabes que Dios nunca te va a dejar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hermano, es que usted me está diciendo que tengo que pensar en paz. Mira, yo te lo puedo decir porque lo hemos vivido. Tú lo has vivido, yo lo he vivido. Y si estamos vivos hasta el día de hoy, es porque hemos pasado por muchas situaciones difíciles y aún estamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Hace algún tiempo, aquí en la ciudad de San Antonio,
Ahí en uno de los postes de la luz había un letrero. Y seguido tú encuentras letreros, ¿no? Que se busca a perritos, gatitos, todo lo que se ha perdido. Y había un letrero de un perrito y decía se busca. Y luego decía, estaba la foto del perrito, ¿no? Y el perrito estaba ahí todo medio raro. Y luego decía, este perrito, dice, si usted lo encuentra, por favor, repórtelo y ven a la dirección. Dice, mira, este perrito está cojito de una patita porque lo atropelló un carro. Dices, ay, pobrecito. Le decían las descripciones, ¿no? Del perrito. Dice, una orejita la tiene cortada porque alguien se la cortó. Dice, el perrito tiene mucha, su pelito no está muy bien. Uno de sus ojitos ya también ya no lo utiliza porque hace mucho tiempo le dieron un golpe. Y este perrito, y te empezaba a decir todas las cosas. Y necesita tratamiento porque sus dientes están quebrados. Y aparte de eso, ven todas las cosas ahí en el perrito. Y luego abajo decía, él responde al nombre de afortunado. Lucky. Si lo encuentras, se llama afortunado. Dice. Por favor, regresa. Y viene el nombre otra vez. Y tú te pones a pensar, oye, un perrito con todas estas cosas, oye, se llama afortunado, no ve de un ojo, no camina de una pierna, le falta una oreja, tiene lombrices, oye, y se llama afortunado. ¿Cómo puede ser? Y luego abajo decía la descripción, dice, es afortunado, dice, porque me tiene a mí. Y cuando regrese a mi lado, yo lo voy a sanar, yo lo voy a curar, yo lo voy a cuidar nuevamente. Cuando decida volver, yo lo voy a cuidar. Eso es lo que nos dice Dios. Oye, no, mira cómo estoy, mira lo que está pasando. No, oye, es que soy afortunado. Sí, eres afortunado. ¿Sabes por qué? Porque cuando regresemos con Dios, porque cuando le creamos, cuando estemos dispuestos a escribir nuevas glorias, cuando nos demos cuenta que Él siempre está en control, Él va a sanar todas las áreas de nuestra vida. Te lo puedo asegurar. Y la última parte del libro, del versículo, 9 del capítulo 2 del libro de Ageo, dice así. Lo voy a leer nuevamente y voy a enfatizar en la última parte. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Te lo repite otra vez. Lo dice Jehová, lo vuelve a decir. Está dando una afirmación. Dice Jehová de los ejércitos. Y lo que está diciendo el Señor es que te estoy prometiendo que así será. Si yo te lo digo, es porque así será. Si yo te lo estoy diciendo, es porque te lo estoy prometiendo. Que la gloria que va a venir para tu vida va a ser mayor que la que dejaste pasar. Pero eso solamente viene cuando te comprometes con el Señor. Dios dice, yo te voy a restaurar y te voy a poner más alto donde estabas. Pero te tienes que comprometer y tienes que confiar que así será. Ahora es el tiempo de nosotros de confiar en las promesas de Dios, de cumplir lo que le hemos dicho, y entonces la gloria de Dios será mayor que la que teníamos antes. Y Dios nos va a bendecir, y nos va a bendecir en gran manera. Y quiero enfatizar en esto. No solamente estoy hablando de prosperidad o lo económico. No, quítate eso de la mente. Yo estoy hablando de todas las áreas de tu vida, de tu salud, de tu familia, de todo lo que tenías antes, de las cosas buenas. Dios las va a restaurar. Los momentos, los tiempos, Dios lo va a restaurar y lo va a hacer mejores. ¿Por qué es la promesa de Dios? Porque Dios lo va a reconstruir, porque Dios nos va a reconstruir, porque Dios nos va a ayudar a hacer nuevas glorias. Y quizá entonces podemos pensar en este punto de la predicación, ok, si Dios va a reconstruirlo todo, nos va a ayudar para hacerlo todo mejor, entonces ¿por qué tuvimos que pasar por este proceso? Entonces ¿por qué tuvimos que perderlo todo para volverlo a recuperar? Si Dios nos va a dar lo que teníamos, ¿por qué tuvimos que pasar por todo esto? Y mira, yo te voy a decir, hay cosas que no comprendemos del Señor, hay cosas que no son reveladas. Pero quizá lo único que podemos entender o interpretar es que este camino por el que pasamos quizá era necesario para buscar a Dios, para recordar quién es el Señor, para acercarnos a su presencia, para darnos cuenta que somos frágiles, para darnos cuenta que lo que teníamos era por Él, y si lo perdimos fue por Él, y si lo vamos a volver a tener, va a ser por Él, que de Él depende todo. Y mira, hay muchas personas y muchas corrientes. Sí, pero si tú pones tu fe en esto, pero si tú crees en esto, si tú confías en esto. Y yo solamente te diré,
La palabra de Dios dice, solamente confía en el Señor y Él hará. Y es lo que está diciendo aquí. Tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué pasó todo esto? Porque Dios quería lo mejor de nosotros. Mira, te voy a platicar algo y después de esto voy a hacerte una pequeña invitación. Te voy a decir algo más. Pero te voy a platicar algo sobre esto. En la universidad donde Dios nos dio la oportunidad de estudiar el seminario, hemos tenido la oportunidad de conocer muchas personas y hacer muy buenos amigos, gente de todas partes del mundo. Tenemos la oportunidad de conocer gente de Chile, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, pero también personas de la otra parte del mundo, de España, de Turquía, de muchas partes, de Rusia, amigos que tenemos de Pakistán, amigos de Irán, amigos de Egipto. A personas que hemos conocido de muchas partes del mundo. Uno de mis mejores amigos en la universidad es de Hungría, Tibor, mi amigo Tibor. Y tenemos amigos de varias partes del mundo. Pero esta familia que conocimos, o estos amigos que son de Egipto, muy buenas personas, excelentes personas, siervos de Dios, una pareja, muy amorosos, muy buenas personas. Primera vez que salen de su país y vienen para Estados Unidos para prepararse en el ministerio y luego regresar y ellos ejercer la fe, que por cierto es muy difícil. Nos han platicado lo que batallan para evangelizar en Egipto y es muy difícil. Y bueno, tuvimos la oportunidad de convivir bastante con ellos y compartimos bastante. Esta pareja con nosotros nos juntamos bastante y en una ocasión los invitamos a cenar a la casa y seguido nos reuníamos, ¿no? Y ellos preparaban sus comidas tradicionales de Egipto, nosotros las de México. Y hemos tenido la bendición de probar muchas comidas, repito, de Brasil y de muchos lugares del mundo. Pero en esta ocasión ellos trajeron la cena y nosotros pusimos el postre. Así que después de cenar, después de estar platicando con ellos, mi esposa había preparado unas galletas. Y bueno, vamos a la postre. Oh, sí, está bien. Y entonces yo me levanto para preparar el café, mi esposa saca las galletas. Y entonces se levanta Basim, el esposo del muchacho, el hermano, y luego me dice, oye, ¿te puedo enseñar algo? Y yo le digo, sí, claro. Dice, mira, en Egipto nosotros utilizamos o nuestra costumbre tomar el café con estas semillas de cardamón, que en español es el cardamomo. No sé por qué se llama en español así, pero en español son semillas de cardamomo y en inglés es el cardamom. Y dice, mira, estas semillas tienen un olor muy fragante cuando están frescas, pero cuando se secan, dice, y entonces abre la tapadera del café y entonces la empieza a aplastar y empiezan a caer los granos de la semilla en el café. Dice, cuando tú lo mezclas con el café, dice, le da un sabor muy agradable, pero el olor que desprenden es aún más delicioso. Tienen que ser molidas para que suelten el aroma que tenían cuando eran frescas. Y te aseguro que le va a dar un sabor diferente a tu café. Entonces lo preparamos y de verdad es algo diferente tomar tu café con estas semillas. ¿Por qué te estoy platicando esta historia? Mira, creo sinceramente que el pueblo de Dios, que la humanidad necesitaba ser quebrada para que soltara su aroma. Porque cuando éramos jóvenes, cuando teníamos poco tiempo en el camino de Dios, teníamos un olor fragante, pero lo hemos perdido. Y tanto los cristianos como los no cristianos teníamos que ser quebrados para dejar salir lo mejor de nosotros una vez más, para compartirlo con otros, para soltar el aroma fragante que agrada a nuestro Señor. Quizá por eso pasamos todo esto, porque Dios quería una vez más oler a cada uno de nosotros. Mira, voy a terminar con esto. Hay una frase célebre que se le adjudica a Napoleón Bonaparte, el gran conquistador. Y este gran conquistador decía así: aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Hemos pasado por un tiempo muy difícil.
y parece que estábamos a punto de salir. Pero durante este tiempo Dios ha trabajado con nosotros y quizá hemos pensado muchas cosas y le hemos prometido unas muchas más. Estamos saliendo del cautiverio así como el pueblo de Dios. Ahora que vamos una vez más a reincorporarnos, es tiempo de cumplir lo que le dijimos al Señor, de no cometer los errores que cometimos en el pasado, de no olvidarnos de Dios como nos olvidamos en el pasado, de no olvidar nuestra fe, de no olvidar nuestra fragancia como lo hicimos en el pasado. Es tiempo de no hacerlo, porque si lo hacemos, porque si lo olvidamos, estamos condenados a repetir nuestra historia. Escribamos nuevas glorias, pero esta vez de la mano de Dios. ¿Quieres escribir nuevas glorias? ¿Quieres hacerlo de la mano de Dios? ¿Quieres estar seguro que lo vas a lograr? Entonces entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Créele al Señor, no me creas a mí. Cree lo que dice su palabra. Y comprométete. ¿Quieres hacerlo? Haz esta oración conmigo, pero hazla de corazón. Ora, ahí donde te encuentras. Señor y Padre nuestro, este día, Dios, he comprendido y entendido lo que se ha dicho. Creo, Dios, realmente que te necesito en mi vida. Así que te quiero pedir perdón con todo mi corazón. Perdóname, de verdad perdóname. Transfórmame y cámbiame. Porque este día te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Ayúdame a caminar, ayúdame a salir, ayúdame a escribir nuevas glorias. Una cosa más te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo suplico, porque te lo pido y porque te lo ruego con todo mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, déjame decirte que si tú hiciste esta oración y la hiciste de corazón, nos volveremos a ver. Si no en esta vida, en la otra. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.